share the screen. Okay. Hello, Adrián. Hello. Hello. Okay, guys, you're supposed to be seeing my screen. And today we're going to practice something that we did in the past, that it was about phrasal verbs related to the verb look, and also some verbs which are related to seeing, to looking, okay? We said, now I'm going to pass to you this copy. This is what we are going to do today. And I have to tell you that these verbs related to look, they are very, very, very used in English when you read a novel, when you read a newspaper, when you see something in English, or when you listen to a YouTuber or whatever, or whoever, or when you read whatever. So those are very important. In Spanish, we have different verbs that convey these meanings, okay, but we have them in the form of períphrasis, okay. In Spanish, we say, for example, mirar con lujuria. ¿Veis? Ya digo mirar, pero le añado algo, ¿no? Al verbo para completar su significado. O digo mirar maliciosamente, ¿vale? Es diferente. O digo contemplar, mirar fijamente, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso es lo que vimos un día en clase. I don't know if you remember. We're just going to look at some of them. I'm going to repeat, I'm going to tell you now the meanings and so on, so that you are able to do all of this better. But those are very useful. They are very useful for whatever reason, as I have already told you. So, for example, in Spanish, as I have said, we say fulminar con la mirada. En español son muchas palabras. But in English, we have all the meaning in one word, okay? So, for example, fulminar con la mirada en inglés es glare, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, en español lo solemos decir con una perífrasis, pero en inglés ya nos viene ese significado en una palabra. Y cuando vayáis a leer un periódico, cuando vayáis a hacer cualquier cosa, vais a encontrar estos verbos. O leyendo un libro, en un libro no te va a poner la palabra ver 40 veces, ¿vale? Te van a poner pues diferentes formas de ver que expresan un significado un poco diferente. So, I'm going to pass this photocopy to you, and I'm going to explain to you what we are doing. Es decir, esto lo vais a encontrar, no es que estemos rebuscando aquí en el inglés. You have to get used to. Os tenéis que acostumbrar a este tipo de verbos. Okay, I'm going to make it bigger so that I can tell you what we are doing. I'm going to just explain to you a little bit the meanings, okay? And then you will match the verbs with their definition, okay? But first of all, I want to speak to you about the meanings and the different connotations. So first is to face. To face means hacer frente, okay? It is related with the verb to look, hacer frente, ¿vale? To face a problem, to face some situations, to face whatever, okay? You face es que estás cara a cara, ¿no? Entonces es enfrentarse a algo o afrontar. This is to face, for example. Luego ya lo pondréis con su
correspondiente definición. Pero bueno, de momento os lo voy contando un poco. Para repasar, esto ya lo vimos, ¿eh? Face no, por ejemplo. Y creo que gape tampoco, pero os di otro. Bueno, ahora voy a ese. B, to watch. To watch, you of course know what watch means. It is to look at some activity or event, and when you keep your eyes fixed on something, okay? For example, to watch television, to watch something because something is shown, okay? It is like observe, something like that. But the connotation is that you have your eyes fixed, okay, on something. To notice means darse cuenta, es como realize, no sé si os suena, realize, notice, son lo mismo, and they are verbs conveying perceiving with the mind, okay, darse cuenta. Okay. Oh, I noticed that you missed last class, or I noticed that you left, or whatever. Darse cuenta. Okay. Bueno, tiene relación con los verbos de ver, pero vamos a ver ahora algunos que todavía tienen más. For example, to stare, which is the following one, normally you are going to have the preposition at after these verbs, okay? To stare is to look at something for a long time with the eyes wide open, okay? This is a sign of misbehavior sometimes. When you stare, you look at something for a long time. Te quedas mirando. Entonces, stare es quedarse mirando. Quedarse mirando, it can be because something calls your attention, or maybe because you see a person who's, I don't know, whose clothes are different, for whatever reason, but it is a sign of bad education sometimes, cuando te quedas mirando a alguien, for whatever reason, por cualquier razón, ¿ok? Quedarse mirando. E, glance. Glance, it is to have a quick look at something. Quick look. So, for example, when you go to a shop and you're just looking around things, you're glancing through things. This is echar un vistazo. Glance, echar un vistazo. ¿Veis? En español son perífrasis. Es decir, que hay muchas partes, ¿no? Para expresar el significado, pero en inglés es un verbo. Este verbo, glance, es echar un vistazo, ¿vale? Ya recoge ahí todo el significado en español. Quiero decir que si alguien piensa, ay, ¿cómo se dirá echar un vistazo en inglés? No se puede traducir literalmente, ni de broma. Let's see F. F is to gape. Gape is the same as gawk and gop. También se dice de otras maneras, ¿vale? And it is to look at something with one's mouth open, with your mouth open, ¿ok? Mirar boquiabierto. And when do we use it? Well, the same as in Spanish. Cuando os quedáis mirando boquiabiertos algo, puede ser por sorpresa, porque flipáis con algo, por cualquier razón, ¿vale? Es quedarse mirando fijamente, pero boquiabierto. Esa es la diferencia. Al igual que con esto que estamos viendo de verbs of looking, which are called like that, verbs of, ways of looking, well, those are the same. We will see with walking and all these things, okay? So, more verbs. Por eso siempre cuando empezamos el curso y os doy la lista y la gente me dice, ay, son muchos verbos, pienso, madre mía, lo que os espera. Porque los verbos que damos siempre, que suelen ser incluso los irregulares, son los basiquísimos para empezar a conjugar y para empezar a poder hablar. Luego hay miles y miles de verbos más y los vamos a ir agrupando así. Peep. Peep. It is to look quickly and cautiously.
with caution. I'm going to write these words because maybe you are not understanding what I'm saying. So I'm going to write these words. ¿Veis? Esto es lo que vimos un día, ways of looking en clase. Obviamente no están en el ejercicio todos, ¿vale? Y lo del set lo vimos otro día. A ver mis dotes con la informática. Okay. So to peep, it is to look quickly and cautiously. What happens? Oh, okay. Cautiously means with caution, con cuidado, ¿no? Esto es como mirar con disimulo. Entonces, peep es mirar con disimulo. When you look quickly and cautiously. With caution, con cuidado, con prudencia, cautela. Okay? Of course, you've got many, many more verbs. For example, here you don't have look, observe, luego hay muchos más verbos. Okay? Those are some of them. To peep, mirar con disimulo. At someone or at something. 8, to ogle at. A ver, to ogle is to look or stare at a woman, normally at a woman, suggesting sexual interest. Okay? For example, we have two connotations of this verb. Es mirar de manera, ¿cómo decirlo? Lujuriosa, vamos a decirlo así, o comerse con los ojos. Pero tiene una connotación sexual, pero también, por ejemplo, puede ser comer con los ojos la comida, ¿vale? Un bollo o lo que sea, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Y normalmente se utiliza también con lo que os digo, con esta connotación sexual, ¿no? Pero también con comida. To ogle. Ogle at something or at someone. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que yo diga to look at a woman que to ogle at a woman. It is different, the connotation, ¿ok? It implies sexual connotations or yes, and that you are staring too much. To glare. Well, to glare is to stare. Glare is a stare, staring angrily. Angrily o fiercely. Mirar con furia, fulminar con la mirada es to glare. Entonces, si yo digo, she was glaring at me, ella me estaba fulminando con la mirada, me estaba matando con los ojos, ¿vale? Glare, mirar con furia, fulminar con la mirada, echar una mirada asesina, no sé, traducirlo como queráis. Ahora tenemos dos phrasal verbs, bueno, son phrasal prepositional verbs y me imagino que os sonarán. To look down on era mirar por encima del hombro, okay? To look down on, when you feel superior to someone, okay? You look down on them, okay? And to look up is totally the contrary. It is to admire, to respect, okay? So look down on means mirar por encima del hombro, mirar con desdén, mirar como si te creyese superior, algo así, ¿vale? ¿Y qué es to look up to? Look up to es admirar, respetar, ¿vale? Those are phrasal prepositional verbs. Los que tienen tres partes, no son phrasal verbs, son phrasal prepositional verbs. Y Marta, ¿y para qué más me da saber si es phrasal prepositional o phrasal? Pues que no puedo meter entre medias un it. Eso ya se ve en otro nivel, ¿vale? Pero bueno, que os vaya sonando. Que hay algunos de tres partes. To peer. To peer, que se parece un poco a peep en cuanto a forma. To peer is to look very carefully as if not able to see well. ¿Ok?
mirar de una manera muy cuidadosa, pero como si no vieses lo que, si te como si te costase ver, ¿vale? Mirar de cerca, es como mirar de cerca, ¿no? Por ejemplo, alguien que no tiene las gafas, pues se le han olvidado y mira de cerca para poder leerlo, ¿ok? So that is to peer. Peer, mirar con disimulo. M, to leer. Leer, this one is to look in an unpleasant way. I'm going to write the words. Is to look in an unpleasant way, suggesting ill will or lust. Lust es deseo, ¿ok? Entonces se parece un poco a ogle, porque puede tener una connotación sexual, porque es como mirar lascivamente, pero puede ser simplemente, bueno, simplemente, mirar maliciosamente, ¿vale? Em, ay, no me sale en español. Mirar con malas intenciones, ¿vale? Eso era lo que quería decir. Unpleasant, desagradable. Unpleasant es desagradable y lust es deseo. So, to leer, it is to look in an unpleasant way, suggesting lust, for example. We translate it in Spanish into mirar lascivamente o maliciosamente. And the last one is to gaze. Gaze at something. It is to look at something for a long time in surprise or admiration. And it is to contemplate. Okay, when you contemplate something, you are gazing at something. Ok, entonces gaze, contemplar, mirar fijamente, pero no es como stare, mirar fijamente porque te gusta, eh, porque lo estás contemplando, lo estás admirando. Ok, so those are the verbs. Los que podríais no tener ni idea serían peep, gape, peer, maybe, but and leer, maybe, I don't know, I don't remember. Ah, pero da igual que no lo recuerdes, si están aquí, están aquí. Bueno, peep está aquí, peer también. Esto es lo que vimos en su día. ¿Veis? El gawk es nuestro gape de ahora. Bueno, hay más, ¿veis? Look at, watch, bueno, watch está. See, observe, spot, que no viene ahí, es divisar. Sight, ver por primera vez. Blink, parpadear. Luego hay muchos más verbos. But this is a little bit of practice. So, what are you going to do now? A ver si os lo he pasado, sí. Y si estoy grabando y todo, vale. So what are you going to do now? You are going to do the first exercise. What is the first exercise about, guys? You have to match the verbs with the corresponding definition. Okay, so I give you time to do this. A with 8 or G with 6, whatever. Okay, you have to match, unir. Okay, I'm giving you time.
Have you finished? If you have finished, we correct. If not, I give you more time. More or less? That's correct. Me podéis poner, a ver, vale, lo voy a hacer leyendo la definición y me podéis poner en el chat, bueno, podéis poner el verbo, pero si queréis ponéis A o B, lo que sea, ¿vale? Ok, so let's see. A ver, ¿está todo bien? Ok. So the first, guys, deal with something or somebody unpleasant head on. ¿Qué letra tenéis? A, very good. It is to face. Perfect. Very good. 2, detect and remember. Perceive with the mind. Which letter? Number 2. Come on, don't be shy. No seáis tímidos. No, you don't know? Okay. So, perceive with the mind, guys, is notice. To notice is letter C. Darse cuenta. Como percibir con la mente. Something like that, okay. Feel admiration for number 3. If not, I can give you the answers. So for example, 3, feel admiration for someone, it is to look up to. Look up to is letter K. Okay. Look up to, admirar, ¿vale? Feel admiration for, era admirar, respetar. Ok. 4, look at and follow all or part of something being shown or performed. Look attentively. Guys, this is to watch. Ok. This is letter B, to watch. Hemos dicho que watch era como observar, es como observe. Y aquí está la clave para que no os confundáis con otro. Es something being shown or performed. Something being shown, algo que se muestra, pues por ejemplo, en la tele. ¿Vale? Pues decimos watch TV. Ahora, en los libros de Cambridge y en todo esto, nos viene see TV. Y está bien, pero normalmente es watch. ¿Por qué? Porque es como que se mantienen los ojos fijos a algo. Entonces sería watch. Y lo sabemos por esto, de something being shown. 5, look at with fixed eyes is to stare. With fixed eyes, quedarse mirando, to stare. Letter D. 6, look furtively is to peep. Ok. Mirar cautelosamente. Letter G. La 6 es la G. To peep, mirar con disimulo. Llevamos, a ver, lo digo en español. 1A, 2C, 3K, 4B, 5D, 6G. Vamos así, ¿vale? 7, look suggestively with a sly, immodest or malign expression. This is to leer. This is to leer, so this is M. 7M, to leer. Mirar, leer era mirar lascivamente, mirar maliciosamente. Let's see, 8. Look with amazement. Look with amazement, look stupidly, opened, mouthed, it is to gape. So, letter F. 8F, to gape. Mirar boquiabierto. Que habíamos dicho también que gape se puede decir también gawk o gop.
Eso ya lo vimos en la otra clase. 8. A ver, 8. Look with amazement. Ah, no. 9. Regard with contempt. Contempt es un false friend y no es contemplación o algo así, es desprecio, mirar con desprecio. Y mirar con desprecio is to look down on. Letter J. La J. 9J. To look down on. Mirar por encima del hombro y mirar con desprecio, ¿ok? Let me see. 10. To take a brief look at. Brief look, it is to be careful with this one because it is to peer. Peer. To take a brief look es echar un vistazo, pero en el sentido de que a lo mejor no puedes verlo. Lo que hemos dicho el ejemplo de las gafas antes, por ejemplo. So 11 is L. Porque ya habíamos utilizado stare. Lo podréis confundir con stare, con la letra D, pero ya lo hemos utilizado. 12, to stare angrily. So this is to glare. So 12I, to glare. Mirar con furia. 13, 8, to ogle. Because this is to look impertinently, amorously, okay, to ogle. So 13, 8, to ogle. And the last one, 14, to look at something with fixed eyes, admiring it. This is the key, admiring. It is gaze, letter N. Ok, 1A, 2C, 3K, 4B, 5D, 6G, 7M, 8F, 9J, 10E, 11L, 12I, 13H, 14N. Okay, so you have there another definition. Cuando ya queráis estudiaros, pero ¿qué era gape? Pues os vais a la letra F, la F era la 8. Pues look with amazement, look stupidly, open, mouth it. Vale, esto era mirar boquiabierto porque es como con la boca abierta, ¿no? Entonces os lo vais estudiando así. What are we going to do now? Now we are going to do, tranquilos que no vamos a hacer todo. It says fill in the gaps with the appropriate verb form from the box above in the correct tense. ¿Qué hay que hacer en este ejercicio? Hay que utilizar los verbos que ya hemos visto, pero conjugarlos en el tiempo verbal que pegue en la frase. Si me dicen was, imaginaos que es look, pues was looking, ¿vale? Eso es conjugar, lo tenemos que conjugar a ver en qué pega. Entonces, en este ejercicio hay algunas frases que están súper claras, pero hay otras que pues a lo mejor valdrían dos verbos según el contexto, ¿vale? Entonces, mientras que esté bien conjugado y pegue, pues da igual, ¿ok? So we are going to do, a ver, how many we do. The first 13, las primeras 13, ¿ok? 13, la 13, hasta la 13, pero la 13 incluida, ¿ok? So, guys, fill in the gaps with these verbs and conjugating these verbs, ¿ok? So, for example, in the past, it is mainly in the past, ing or third person singular of the present simple. Okay, I give you time.
Okay, let's see, guys. Let's correct this. The first. As he had forgotten to bring his glasses, the old man at the leisure. What do you have? Escribidme, ¿qué tenéis? Very good. Perfect. Peered. Peered. This is perfect because it is well conjugated and it is perfect. Very good. I'm unplugging this. Let me see. It's not functioning correctly. Qué bien. Wait a second, please, guys. Now, okay, so very good. Peered. Second, the terrible consequences of his mistakes. Esta está bastante clara. A ver qué tenéis en la 2. Bueno, me lo podéis decir, ¿eh? Si queréis quitar, o sea, poneros el micro, si os es más cómodo. Gazes, nines. Bueno, a ver, cualquier verbo podría ser según el contexto, pero in this case we would say faced, okay? Faced, which is, thank you, Nines, afrontar, ¿no? Como que pega más en el poco contexto que tenemos, pega más. Let's see, if you want, I can do it just for going quicker. He likes sitting, si tenéis alguna duda, me preguntáis. Si queréis lo voy haciendo. 3. A ver, que me estoy dejando los ojos. Wait a minute, guys. He likes sitting in the garden and watching the birds, ¿vale? El verbo que pongáis en la 3 tiene que estar con ing. ¿Por qué? Porque va detrás de like. He likes and bla bla. ¿Vale? Tiene que estar en ing. Yo pondría watching, que ponéis gazing, como contemplando a los pájaros. Pues vale. ¿Por qué ponemos ing detrás de like? Porque era uno de esos verbos detrás de los cuales poníamos el gerundio. ¿Ok? Y como lleva el and, si aquí hay un verbo, tiene que ir en la misma forma que el anterior, ¿vale? Marta, no tienes... una cosa. Que vale, que sí, que vale casi cualquier verbo. Bueno, yo diría watching, pero si tienes gazing, pues bien. Yes, Nines. ¿Me oyes? No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Aunque haya un montón de cosas antes del verbo, ¿se seguiría poniendo en ing? Sí, Vale. sí. Sí que es verdad que, claro, uno lee esto, he likes sitting, bla, 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 and, y como que se ha perdido ahí un poco, ¿no? Pero sí, habría que ponerlo así. Ok. I'm thinking in Spanish of one thing. A ver si me sale un ejemplo en español como esto. Es como si yo digo, él, a ver, él ha fregado, luego digo, él ha fregado, él ha lavado la ropa que tenía en su casa y ya el siguiente tiempo también sería ha hecho no sé qué, ¿vale? Siempre, sí que es verdad que se va un poco, como que con tantas palabras, pero sí, ahí está el truco, lo que sea en ing. Preguntadme, ¿eh? Todo el día con el ordenador ahora. Ay, ¿por qué? Tengo la vista súper cansada. Let me see. Ay, jope. ¿Qué pasa aquí? Let me see. A ver, problemas técnicos del directo. Como en clase cuando ponemos un listening.
Eh, no me hace caso. Vale, a ver, no voy a tocar nada. 4. He, people who are lower classes. Esta está bastante clara. Y es he looks down on. Yo lo pondría con presente simple porque es como algo que hace alguien siempre, ¿no? Por eso lo pondría en presente simple. He looks down on, él mira por encima del hombro a la gente, people who are lower classes, a la gente que pertenece a una clase social más baja. Entonces, pero que lo queréis poner en pasado, pues estaría bien, pero yo lo tomo como que es una rutina. Looks down on. Number 5, his grandparents who are really great people. He looks up to. Él admira. He looks up to. He looks up to es él admira, respeta. 6, he at the woman through the window. Bueno, a ver, aquí hay varias opciones. Bueno, podríais poner 3. Y lo podéis poner en presente simple o en pasado, lo que sea, pero que esté bien conjugado. Eso me da igual, ¿vale? He is, por ejemplo, he is leering, ¿vale? O he leered en pasado, he leered or he ogled, o he's ogling, o he is peeping. ¿Peeping? Me ha sonado raro, pero es peeping. He's peeping at the woman. Leers, very good. Nines, very good. También vale. O sea, lo que sea, pero que esté bien conjugado. ¿Veis? No tenemos un adverbio o algo que nos indique que es mañana o pasado. Entonces, a ver, tenemos que inventarnos el tiempo. 7. He was a basketball game on TV. He was watching. Y aquí no hay ninguna duda, porque es he was watching. Normalmente con TV es watch. Que podríamos decir, estaba mirando furiosamente a la tele, pues también, pero a ver, lo normal es que estuviera viendo a secas un partido de baloncesto. So he was watching. Number 7. 8. I decided to turn round. Decidí darme la vuelta. Turn round o around. Cuando veáis round o around es exactamente lo mismo. ¿Vale? I decided to turn round and... Vale, aquí hay diferentes opciones. Podéis decir, I'm glad the man who was following me. Y ¿cómo era? Decidí darme la vuelta y mirar. Lo tendréis que poner en pasado como el decided. Aquí no hay duda, ¿vale? Lo que sea, pero en pasado simple. Podría ser miré con mala cara. O podéis decir, I faced, face, como hice frente, ¿no? Al hombre que me estaba siguiendo, o yo qué sé, cualquier cosa. Me le quedé mirando. I stared at the man. Yo diría más face, ¿por qué? Porque si ponéis otro, si ponéis, por ejemplo, glared o stare, tendréis que poner at. Pero bueno, que lo podéis poner. It doesn't matter. Let's see. 9. I didn't. There was someone in the room. Esta está clara, la 9, y es notice. No me di cuenta de que había alguien en la habitación. I didn't notice. No me di cuenta. Um, 10. I was in a hurry this morning. This is an expression. I was in a hurry or I'm in a hurry. Es tengo prisa. I'm in a hurry. So I was in a hurry this morning. I only had time to at the newspaper headlines before breakfast. Vale, entonces la 10 yo diría glance. ¿Por qué? Porque es echar un vistazo rápido. Como no tenía tiempo, pues eché un vistazo rápido al periódico. Glance.
Ok. A ver si tenéis otra cosa. Hombre, pega cualquiera, pero yo diría glance porque dice que no tenía tiempo. Pero bueno, lo que quiero es que sepáis que depende del contexto se puede decir una cosa u otra. Glanced. Yes, perfect. Yes, perfect. A ver, que podréis decir, ay, a ver, claro, tendría que ser un verbo que tuviera at. Luego, fijaos en esas cosas. Era hasta vale, la 13. 11. I was on a diet. To be on a diet es estar a dieta. I was on a diet. I couldn't stop. I would say ogling at those cakes. Después de stop ponemos ing, ¿vale? Y pongo ogle, o sea, quiero decir, utilizo el verbo ogle porque hemos dicho que tenía connotación sexual, pero también cosas de comida, de comerse con los ojos. Eso puede tener connotación sexual o no, ser literal, ay, madre mía, me como ese arroz. O cuando, por ejemplo, vas a un buffet y te echas un montón de comida porque comes con los ojos, luego no, y luego no te entra. Bueno, no es mi caso, a mí sí me entra. Ok, guys, so it would be ogling. Ogling es, ya hemos dicho, comer con los ojos. Y puede ser como apetecer muchísimo, se puede traducir algo así, como algo así, ¿no? 11, no. 12. High levels of lead in her drinking water. Drinking water es el agua potable. No es que ella estuviera bebiendo agua, que también puede ser. Drinking water es agua potable. Lead es plomo. So, she noticed, pondría el verbo notice en pasado yo, ¿vale? O she notices, yo diría noticed. She noticed, she observed, como se dio cuenta de la cantidad de plomo. And the last one, the boss at him when he saw him come late for work again. A ver, esta está bastante clara. This is pretty clear. So 13, the boss glared in past. Glared porque le miró mal cuando llegó tarde a trabajar. Ok. And, well, vale. Resumen. Mini conclusión. Depende del contexto, puede pegar un verbo u otro. También en una misma frase podríamos poner incluso 4 verbos diferentes, claro, pero cada uno tiene un matiz, ¿vale? Quiero que entendáis eso. Aquí no tenemos mucho contexto, yo nunca pondría en un examen esto, ¿vale? Pero yo no soy la persona que hace los exámenes de Cambridge. Y en Cambridge tenéis estas cosas que obviamente esto no lo hemos visto este año. Bueno, sí que lo hemos visto un poco, que era la parte 1 del multiple choice, pero eso se suele ver en el B2, porque es en el primer examen de Cambridge donde está este multiple choice y todo. Y en estos tipos de ejercicios es donde puede aparecer, ¿vale? Donde pueden aparecer estos verbos que si te los sabes, pues perfecto, y si no te lo sabes, pues dices, madre mía, estoy hiper perdido. So, you're going to do the first 8. Hacéis las 8, hacéis las primeras 8 y ya está. That's it. So, this is multiple choice. You choose the letter, okay? That's it.
Okay, guys, let's correct the last exercise, and that's it. That would be it. Let me see. So the first, okay, I haven't shown you this. Con esto ya no se me olvida enseñaros esto. Okay, so for example, you've got here pictures that you can see on your own at home. For example, leering. Pues leering era mirar maliciosamente. Gaping, abrir con la, perdón, mirar con la boca abierta. Peeping era mirar con disimulo, ¿vale? Peering, mirar de cerca. Ogling, veis aquí, por ejemplo, lo pone con un trozo de tarta. Staring, mirar fijamente. Glaring, mirar de malas formas. Facing es enfrentarse, estar cara a cara, y watching os lo ponen con una televisión. Vale, hemos dicho hasta el 8 incluido. So the first, the judge said that leering at women workmates could sometimes be considered sexual harassment. Sexual harassment means acoso sexual. Harassment es acoso. Bueno, cualquier tipo de acoso. Acoso es harassment. Lo que pasa es que el acoso estilo de, ay, me meto contigo, eso es bullying. ¿Ok? Por ejemplo, en el colegio o lo que sea. Entonces, leering at. Second, you should face the facts and stop feeling sorry for yourself. Three, he spends most of his time at night watching the stars. Four, peering our way in the darkness, we managed to reach the front door. Peering. Mirando de cerca en la oscuridad, pudimos encontrar pudimos llegar hasta la puerta delantera. Front door. Three. Watching. Okay. So, repito. 1. Leering at. 2. Face. 3. Watching. 4. Peering. 5. Looking. No, no, porque detrás del look, si tú, imagínate que tú quisieras poner look porque le das como otro matiz, que daría igual, pero detrás del look tendría que poner at. Tendría que tener aquí at. Entonces, watching. Si tenéis dudas, me lo decís. Very good. 5. He thinks that young people today don't look up to their elders. Elders es los mayores, como aquí decimos, sí, los mayores, la gente mayor, ¿no? Pues nos referimos a los ancianos, ¿no? Pues eso es de the elders en inglés. Entonces sería look up to. El 5, look up to. 6. Did you notice all the improvements they've made? Lo mismo pasaría aquí. Si quisiera poner look, tendría que poner at. Es como te has dado cuenta de las mejoras que han hecho aquí. Improvement, mejora. Seven, no wonder. No wonder es una expresión y significa no me extraña o no es de extrañar. No wonder everybody stares at him. No me extraña que se le queden mirando.
¿vale? He always wears such eccentric outfit. Ok. So, no wonder, no es de extrañar, no me extraña, ¿vale? And the last one, since he was made head of department, desde que le hicieron el jefe del departamento o el director del departamento, he looks down on his old workmates. Mira por encima del hombro a sus antiguos compañeros de trabajo. Workmate, ¿veis cómo se pone workmate? Compañero de trabajo, también decimos peer, también decimos colleague. Bueno, you can say many things for this. Okay, guys, so that's it. Maybe on Thursday we will continue, but just a little bit with that. Solo a lo mejor seguimos un poquito con esto. Le podéis dar una vuelta y ya está. Con las imágenes si os ayudan. O lo que tenéis que saber más bien es el significado de los verbos y que luego se conjugan y ya está. Y que cada uno tiene un matiz diferente. That's it. That's it. So, guys, that's it. And también tenéis que recordar la preposición, ¿vale? Normalmente, si dudáis, es que siempre es at. Con los de ver, siempre es at. Pero algunos no llevan preposición. Así que sería watch TV, pero si digo gape at TV, sería me he quedado viendo la tele con la boca abierta, pues sería gape at TV, ¿ok? Es que llevan la preposición. Ok, guys, so that's it. See you on Thursday. Have fun and take care. Ok? Bye bye, guys. Ok, bye. Bye bye, Inés. Thank you. Bye, bye. Bye bye, Adrián.